Bienvenidos sean a este video. Hoy les mostraré cómo estampar una playera 100% algodón con vinil o vinilo textil. Para este super diseño realizaremos dos colores diferentes. Les mostraré el proceso completo, los materiales que utilizaremos, los equipos a utilizar, la configuración de los equipos, el proceso de depilado y por último el proceso de estampado para obtener el resultado final. Ahora sí, comencemos. Para este método de personalizado necesitaremos vinil o vinilo textil de detalle. Para este estampado utilizaremos dos colores, el gris y el blanco. También necesitaremos una playera, en este caso una playera negra de algodón. Ocuparemos cinta térmica para poder fijar nuestro diseño a la playera. Necesitaremos una plancha térmica o termoestampadora para adherir los viniles a la playera. Y necesitaremos un plotter de corte. En mi caso utilizaré una Cameo 4. Comenzaremos abriendo el programa. Una vez abierto el programa se verá de esta forma. Este cuadro que tenemos en medio es nuestra área de trabajo, que representa nuestro tapete de corte. Es un tapete que el plotter usa para poder cortar el vinil. Ahora presionamos este icono de una hoja y nos aparecerá esta ventana. En la opción 1 de máquina tenemos seleccionado Cameo 4, que es el modelo de mi plotter. En configuración 2, tipo de alimentación, está en auto. En configuración 3, tapete de corte, tengo marcado una medida de 30 por 30. Esa medida corresponde al tapete de corte que uso. Así que mi área de trabajo máximo es de 30 por 30. Ahora abriremos la imagen que usaremos para estampar la playera. Para ello nos vamos a la carpeta o la ubicación en donde tengamos el diseño. Damos clic a la imagen y sin soltar arrastramos el diseño al programa. Soltamos, esperamos a que el programa cargue el diseño y ahora sí ajustaremos la medida de la imagen al tamaño que requerimos para estampar en la playera. Una vez ajustada la medida, daremos clic al icono de abrir ventana de trazar. Seleccionaremos nuestro diseño dando un solo clic. Después daremos clic a la opción de seleccionar área de trabajo. Al darle clic deberemos seleccionar todo nuestro diseño. Al seleccionar todo el diseño nos iremos a la opción de umbral. En esa opción le daremos una medida de 13. Nos vamos a la opción de escala y le daremos el valor de 10. Una vez configurada le damos clic a la opción que está al final que dice trazar. Ahora le daremos clic a nuestro diseño y sin soltar moveremos nuestro diseño a un lado. Como pueden notar, quedaron unas líneas rojas en nuestra área de trabajo. Esto se debe a que realizamos un trazo de nuestro diseño. Esto es el motivo de separar los colores. Ahora daremos clic derecho al trazo y le daremos a la opción de soltar trazo compuesto. Esta opción es para que podamos separar en varias partes el diseño. Borraremos la última línea, ya que esa línea no la usaremos. Lo siguiente es darle clic al icono de color relleno y nos abrirá este panel. Ahora seleccionaremos cada parte del trazo y lo pintaremos del mismo color. Esto lo hacemos solo para trabajar por color en el programa. Terminado de colorear el trazo, nos vamos a la pestaña editar y daremos clic a la opción de seleccionar por color. Nos abrirá este cuadro. Seleccionaremos por relleno. Aquí veremos los colores que usaremos para colorear nuestro trazo. Ahora seleccionaremos el amarillo. Al darle clic se seleccionará todos los trazos que estén en color amarillo. Lo moveremos a un lado y le damos clic derecho y seleccionamos crear trazo compuesto. Esto lo hacemos para que todo el color amarillo quede agrupado. Continuando, veremos que nos queda el color rojo y el negro. Estos colores lo agruparemos, ya que lo usaremos como referencia para cortar el vinil por las partes que solo requerimos el color rojo. Ahora nos pasaremos a cortar el vinil a la medida que necesitaremos para nuestro estampado. Ahora cortaremos nuestros dos vinilos a las medidas que preparamos en nuestro programa de corte.
Una vez que tengamos nuestros dos vinilos cortados a la medida, pasaremos nuevamente a nuestro programa de corte. Ahora ajustaremos el diseño para mandarlo a nuestra máquina de corte. Ajustaremos nuestro diseño en nuestra área de trabajo. Tendremos que voltear el diseño en modo espejo, ya que al trabajar con vinilos textiles se requiere mandar a cortar en modo espejo. Para ello, seleccionamos el diseño, damos clic derecho y le damos a la opción voltear horizontalmente. Y como ven, ya tenemos nuestro diseño en modo espejo. Lo siguiente es irnos a la opción de enviar. Damos clic, con el plotter de corte encendido y conectado a la computadora, nos vamos a esta opción y seleccionamos la opción de transferencia de calor suave. En cuchilla seleccionaremos el número de cuchilla para mandar a cortar. Esto dependerá de qué tan nueva esté su cuchilla. Como mi cuchilla ya está algo desgastada por el tiempo de uso, yo seleccionaré 5 y en opción de presión le daré 29. En velocidad le daré en 8, ya que el corte de mi diseño no tiene tanto detalle, así que al darle más velocidad se cortará muy bien. Si su diseño tiene mucho detalle de corte, ya sea porque tenga mucho texto, deberán bajarle la velocidad, lo pueden dejar en 5. Yo lo dejaré en 8 y en número de pases lo dejaré en 1, ya que en un solo pase mi diseño se cortará sin problemas. Antes de mandar a cortar, tendremos que poner el vinil en el plotter. Como el diseño que preparamos en el programa es de color rojo, prepararé el color gris, que es el color que usaré en la playera. Colocaremos el vinil en el tapete de corte. El tapete tiene adhesivo. Para poder fijar el material, colocaremos nuestro vinilo. Como mi tapete ya está algo usado y el pegamento que trae ya está algo desgastado, usaré cinta térmica para fijarlo, solo en las esquinas. Una vez fijado el vinil, procederemos a colocar el tapete con el vinil al plotter. Le daremos clic a esta flechita, la máquina jalará el tapete y lo preparará para el corte. Recuerde que el vinil lo deben colocar en el área que estamos trabajando en el programa. Esto es para que el plotter sepa en dónde cortar, una vez colocado el tapete. Nos iremos al programa y le daremos clic en enviar. Al darle enviar, nos saldrá este mensaje. Este mensaje nos sale porque reconoce que vamos a cortar vinil textil y nos avisa que nuestro diseño debe estar en modo espejo. Le daremos a esta opción, ya que colocamos nuestro diseño en modo espejo. Ahora nuestro plotter empezará a cortar. Cuando el equipo termine de cortar el diseño, repetiremos los pasos para el segundo diseño. El segundo diseño será de color blanco. Solo nos resta esperar a que el plotter termine de cortar nuestro diseño. Una vez que el equipo termine de cortar, deberemos asegurarnos de que nuestro equipo realizó bien el corte. Esto es fundamental hacerlo, ya que a veces, como no sabemos qué tan desgastada está nuestra cuchilla de plotter, puede que el equipo no haya cortado bien el material. Para ello, antes de sacar el tapete del equipo, levantaremos el vinilo de una esquina para asegurarnos de que el corte salió bien. Como pueden ver, el corte salió bien. Si a ustedes no les sale bien el corte, deberán configurar el número de cuchilla y la presión. Eso antes de retirar el tapete de la máquina. Al asegurarnos que el corte salió perfecto, le daremos clic a la flechita para sacar el tapete y despegaremos nuestro vinil del tapete de corte. Ahora realizaremos el pelado o depilado del vinil. Esto se refiere a que quitaremos el excedente de vinil que no ocuparemos en nuestro diseño. Una vez terminado el depilado, así nos queda nuestro diseño casi terminado. Ahora nos toca preparar nuestra plancha para fijar el vinil a la playera. Ajustaremos la presión que necesitaremos para estampar el vinil a la playera. Con la plancha apagada, colocamos la playera, bajamos la plancha y ajustaremos la presión. Debemos darle una presión media, que no nos cueste cerrar la plancha. Una vez ajustada la presión, procederemos a encender el equipo. La configuraremos a 180 grados Celsius y como usaremos dos colores, para el primer color
que es el gris, le daremos 5 segundos. El segundo color le daremos 15 segundos. Esperaremos a que nuestra plancha alcance la temperatura deseada. Cuando la temperatura llegue al grado que configuramos, mi plancha emite un sonido indicando que llegó a los 180 grados y que ya podemos empezar a usarla. Lo siguiente es centrar el diseño. Una vez centrado el diseño, colocaremos la tela teflón en la parte de arriba de la playera. Esto lo hacemos para proteger nuestra plancha, para que no se manche, ya sea con la playera o con algún residuo que haya en toda la superficie. Ahora bajamos la plancha por 5 segundos. Abrimos la prensa, quitamos el teflón y quitamos el liner. Este tipo de vinil es de detalle, así que podemos quitar este protector en caliente, porque existe otro tipo de vinil que es el básico, y ese tipo de vinil para quitar el protector debe hacerse en frío. Una vez retirado el liner, pasamos a colocar el segundo vinil. Lo ajustamos para que quede bien centrado. Para evitar que esta segunda capa de vinil se mueva, colocaremos cinta térmica en varias partes. Ya colocada la cinta, bajaremos la plancha y le daremos 15 segundos. Pasados los 15 segundos, abriremos la plancha y quitaremos el liner de la playera. Y así queda la playera estampada. Un truco o consejo que yo les doy, y que eso dependerá de cada uno de ustedes, es que después de aplicar los viniles, es bajar nuevamente la plancha por 5 u 8 segundos más, pero con el teflón encima. Esto lo hacemos para que le demos más brillo al vinil, ya que el teflón tiene un recubrimiento que hace que no se le pegue nada, y al planchar el vinil con el teflón le da un acabado brilloso. Eso dependerá del gusto de cada uno de ustedes. Y es así como queda nuestra playera ya estampada. Si llegaste al final de este video, te invito a que te suscribas y le des me gusta. Así me apoyas y me motivas a seguir subiendo nuevos videos. Déjame en la caja de comentarios tus preguntas y dudas y con gusto te estaré respondiendo y ayudando. Nos vemos en un próximo video.